y me dijo mi madre, asesinaron a John Lennon. Estaba así. ¿Qué? ¿Quién? ¿Madre? ¿Cómo? Sí. Siempre he dicho, cuando llegan los Beatles y también el rock and roll, fue un parteaguas dentro de la sociedad. Los padres no aceptaban esta nueva música y era una disolución familiar. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Seguir ganando pesos o quieren euros? No, tú sueñas mucho. El día que el ser humano deje de soñar, ese día ya está muerto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro episodio más de nuestra serie o la primera temporada del Cubo. En esta ocasión es muy especial. Me paro de pie porque es un personaje muy querido y muy estimado. Probablemente no lo siente como tal, pero por lo que expresa él y nos permite ver y escuchar, obviamente. No digo más, me preferiría que él se presentara y comenzamos con esta primera pregunta. ¿Quién es Joaquín? J.P. Lovecraft. Bueno, ese es el alter ego radiofónico. Pero bueno, para servirles siempre Joaquín Pardavé Durán. Y pues estoy para hacer música, rock and roll, algo de terror, escritura, claro, y ondas por el estilo, todo relacionado con arte. Claro. ¿Sí? Desde tu niñez, ¿cómo fue Joaquín? ¿Cómo fue creciendo hasta llegar al Joaquín que estamos ahorita? Bueno, siempre estuvo relacionada con la música, con las artes. Fui el menor de mi familia. Entonces, obviamente, la influencia en mi casa siempre se escuchó música, desde la música vernácula de, bueno, mis padres, Jorge Negrete, Pedro Infante, claro, José Alfredo Jiménez, sí, el mariachi, música clásica con mis hermanos mayores y con mis hermanos de en medio, pues el rock and roll. Entonces siempre, cada recuerdo que tengo de mi vida va acompañada por un soundtrack con una canción o una melodía, tanto desde música clásica, cantos gregorianos, ópera, claro, y todo eso me fue ayudando a desarrollarme como pez en el agua, de una forma natural, y mi aceptación hacia la música, claro, y sobre todo hacia las artes. ¿Quién te presentó el rock? ¿O cómo conociste el rock? Bueno, conocí el rock por medio de mis hermanos. Ante todo, mi hermana mayor, Rosa María, según tengo entendido, ella era fanática de los Beatles allá en Ciudad de México, a donde vivíamos en 1965, que es cuando yo llego a esta cuarta dimensión. Es correcto. Y ella, curiosamente, entre 1964 y 65, se realiza por primera vez el primer programa de Beatlemanía, obvio, en Radio Éxitos, con la voz universal, don Adolfo Fernández Cepeda. Un saludo si llega a ver este podcast. Él trajo los primeros discos de los Beatles a México y a la radio, haciendo un programa en 1964 que se llamaba 7 minutos 90 segundos con los Beatles, que era la 790 de AM de Radio Éxitos. Pero aparte únicamente tenían 2 discos sencillos. Love Me Do, P.S. I Love You, I Want to Hold Your Hand y She Loves You. Era el único material que existía en México de los Beatles. Y todo esto fue porque don Adolfo Fernández Cepeda ya había entrado a trabajar en lo que es el grupo Radio Centro. Era un joven en aquellos entonces que dijo, esta es música que vale la pena, por favor, déjenme traerlo. Tienes que escucharlo, más. Claro, lo mandaron a Estados Unidos, trajo material y empezó a hacer el club de los Beatles de Radio Éxitos. Ok. Y curiosamente, mi hermana recibió la credencial 0001 del club.
llegaron a su casa y preguntaron, oigan, jóvenes, ustedes escuchan Radio Éxitos, y mi hermana, ¿qué es eso? Bueno, Radio Éxitos es una nueva estación de los jóvenes, la Beatlemanía. Sí he escuchado hablar de ellos, pero ¿qué música escucha usted? Jovencita, claro. Es muy joven. Yo escucho a Beethoven, sí, a Bach, a Mozart, a Tchaikovsky, pero no conoces a los Beatles. No, y no me interesa porque dicen que tienen el cabello largo. Obvio. Claro. Unos cuantos meses después, mi hermana se arrepintió porque eso era de colección, tener en México la primer credencial del primer club de los Beatles. Era ahorita para, claro, tenerlo en un marco enorme. Sí. Y mi hermana lo despreció porque no conocía. No sabíamos, no podía valorarlo, todavía no hay comparación. Todavía. Entonces, gracias a eso, y eso sucedió antes de que yo naciera, mi hermana se convirtió en una fanática de los Beatles. Tiempo después se arrepintió, regresó a Radio Éxitos a pedir una credencial, pues ya le tocó como la mil y feria. Sí. En fin, otro. Pero de ahí empezó a nacer como que mi amor por la música. Recuerdo desde pequeño estar en la clásica, el club de Toby, que es el cuarto de lavado en la azotea de las casas. Pues mis hermanos tenían pósters y tenían algunos sillones que mi madre ya no necesitaba. Sí. Y ahí se juntaban a escuchar música. Y recuerdo, tengo vaguísimos recuerdos y sobre todo también quizá alimentados por las historias que me cuentan mis hermanos. Claro, se construyen. Que a mí me gustaba subir a jugar mientras ellos estaban ahí. Yo me llevaba mis juguetes, pero siempre escuchando música. ¿Y qué edad tenías, perdón, ahí? Tendría como unos 2, 3 años. Ay, no inventes. Aproximadamente, cuando sucedía todo ello. Y desde entonces siempre ha sido, recuerdo por ejemplo, ya para 1970, el Let It Be de los Beatles, estaba de un año anterior el Soft Parade de los Doors, y recuerdo mucho uno de mis discos favoritos de toda la vida, porque me traen gratos recuerdos, el disco Flowers de los Rolling Stones, que es de 1967. Entonces, ¿por qué? Porque eran las canciones con las que me arrullaban, o yo andaba en la casa, pero mis hermanos le escuchaban en radio o tenían los discos. Ya para 1970 yo ya había cumplido aproximadamente unos 5 años. Ya podía, cuando se iban mis hermanos, me acercaba a sus cosas, sacaba los discos, y esos eran mis discos favoritos. El Let It Be de los Beatles, el Soft Parade de los Doors y el Flowers de los Stones. Mi madre, recuerdo, también había hecho como que unos esfuerzos para alejarme de la perdición del rock and roll, comprándome una colección de los cuentos de Walt Disney, traducidos al español, con, bueno, grandes voces también. Hasta Tim Tan aparece personificando una de las grandes voces, y grandes artistas prestaban sus voces, exacto, para hacer los personajes. Y recuerdo que también me gustaban, pero así cuando si ahí plan está B, mi mamá, el plan A te lo quitaron. Ahí está ya se fue mi mamá. Vámonos. Vamos a poner Let It Be. ¡Wow! Y me sentaba a un lado de las consolas, porque antes eran enormes las consolas. Sí, las me sentaba gigantes a un lado y allí me quedaba escuchando la música. Te viajaba solito. A gusto. Oye, pero luego, ¿cuándo llegaste aquí a Morelia? ¿O por qué fue el cambio? Bueno, mira, nosotros somos de Ciudad de México. De Ciudad de México tuvimos un cambio por el trabajo de mi padre hacia Tijuana, Baja California. Allá estuvimos como del 69 al 74, 75. Después regresamos a Ciudad de México. 10 años después viene esta primera gran tragedia capitalina, el temblor del 19 de septiembre de 1985. Comienza una descentralización de la Federación de los Trabajos. Entonces,
Curiosamente, mi hermana Rosa María de repente conoce Morelia, pide su cambio del Seguro Social hacia Morelia y como se estaban abiertas esas permutas, Claro. vienen en 1985 a radicar aquí a Morelia. Mis padres y bueno, nosotros también, era como que la visita obligada, mínimo cada 15 días, ir a visitar a nuestra hermana Morelia. Y fue cuando empecé a conocer y me encantó Morelia, en verdad. Bueno, en aquel 1986, 87 aproximadamente, era un valladar Morelia. Sí. Era hermoso, era tranquilo, sí. Era completamente verde, no había tráficos, no había marchas. Exacto, no había marchas. Todo el mundo te saludaba, las puertas de las casas abiertas. La seguridad. Si ibas pasando y te veían así como que sudando, te decían, joven, buen día, buena tarde, gusta un vaso con agua. Y así como que, sí, ¿qué me quieren hacer? Exacto, cosas que no existían en ninguna otra parte a donde yo había visitado en la República Mexicana. Era un lugar hermoso. Bueno, continúa haciéndolo. Así es, la así verdad. es. Continúa haciéndolo. Sí. Morelia es una ciudad muy bella, pero ya sobrepoblada. Sí, es más cansada que antes. Exacto. Siendo bonita aún así. Entonces llego por primera vez en 1988. Y ahí es cuando se abre por primera vez las puertas para mí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Porque por medio de mi hermana, ella era asidua, obvio, desde siempre la música de rock. Había un programa que se llamaba La Cueva del Rock con don Nicolás Rodríguez Coscoya en el Sistema Michoacano. Entonces, pues mandaban peticiones y se hicieron como que amigos de radio únicamente. Entonces mi hermana le comentó, oye, tengo un hermano menor que ha hecho un poco de radio en Ciudad de México, pero tiene un grupo. ¿Y qué te parece si lo puedes invitar a tu programa, una entrevista? Claro que sí, dile que venga. Llego en esta ocasión al sistema, me hacen una entrevista, traía un demo de música original, que era lo que estaba haciendo en esos entonces. ¿Ya hacías música entonces en ese entonces? Sí, desde 1985 precisamente, que es cuando ya decido, tomo los hábitos del rock and roll y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy, día y noche y siempre que se pueda estoy haciendo rock and roll, tanto en radio como la música en vivo. Es correcto. Me comentaste ahorita gran parte, bueno, a lo mejor una embarradita, quién es Joaquín. Y a lo mejor es pregunta obligada y muchos lo saben. ¿Quiénes son los Beatles? ¿Quiénes son The Beatles? ¿Quiénes son para Joaquín? No, pues para mí, bueno, de hecho, sí. Aquí están y los tengo aquí y los tengo acá y los tengo en cada parte de mi ser. Fue por ellos que estoy en la música, especialmente por John Lennon. El día en el que verdaderamente empecé a hacer un conteo regresivo y desperté en un mundo muchísimo más frío fue el trágico despertar el 9 de diciembre de 1980. Y digo 9 porque fue un día después. A Lennon lo asesinan el 8 de diciembre. No me había dado cuenta. Prácticamente yo ya estaba dormido a esas horas, tiempo de México, cuando sucede, porque fue casi cerca de la medianoche en Nueva York, acá en el centro del país. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cerca de las 11 de la noche. Esas horas, pues yo ya estaba durmiendo. Pero el amargo despertar, y fue a donde, es más, he tenido grandes pérdidas en la familia, en mis amistades cercanas, pero creo que nunca me había sentido tan devastado como cuando mi madre, que en paz descanse, me dio esa noticia, triste noticia.
Primero me dijo, bueno, ven a desayunar y te tengo 2 malas noticias. Y yo así, miau. ¿Qué sucedió, madre? ¿Qué pasa? Bueno, primero falleció nuestro médico familiar. ¿Cómo? El doctor Hirose. No, era un médico japonés. Finísima persona. La cabecera ahí de la familia. Exacto, y haz de cuenta, así como nos lo pintan en las películas o en las series. Una persona muy educada, muy seria, muy profesional. También en Gloria esté el doctor Hirose. Y fue curioso porque falleció el mismo 8 de diciembre de 1980. Y pues sí me sentí mala onda, así, ¿cómo nuestro doc? ¿Y ahora dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando nos sintamos mal? Y me dijo, bueno, y viene otra. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Que puede ser peor que mi doctor. Exacto. Y me dijo mi madre, asesinaron a John Lennon. Estaba así. Sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Madre? ¿Cómo? Sí. John Lennon. Me levanté, hice a un lado el desayuno, corrí a mi habitación a prender el radio, que normalmente siempre la tenía en cierta estación en 1980 en Radio Éxitos, porque era la estación que tenía los Beatles. Estación. Y de repente, en el horario en el que me había levantado, de 1964 hasta 1988, 365 días del año, 3 horas con los Beatles durante todo ese tiempo. Entonces tenía bien ubicado. Era de 7 a 8 la primera emisión, de 1 a 2 la segunda y de 6 a 7 de la noche la tercera. Claro. Eran diario, 365 días, ya sabía, era mi estación favorita, escuchar Beatles. Y eran como las 10 de la mañana cuando sucedió eso. Y yo dije, bueno, dentro de la programación, no, ahorita va a estar la música moderna, y no estaban los Beatles. Y yo dije, no, cambio a la siguiente estación, Beatles. Me voy más atrás. En todas las estaciones de Ciudad de México, fuesen o no de rock o de música en inglés, música clásica, música vernácula, música de cumbias y sones. Todos estaban programando a los Beatles, a John Lennon, y la noticia era así. Yo dije, no es posible. Salí a comprar un periódico y ya estaba en el encabezado. Asesinaron a John Lennon. No, fue un día terrible, una resaca horrible, todos en casa, mis hermanos con los ojos rojos de tanto llorar. Seguíamos sin creerlo, y de repente mi padre decía, oye, como si me hubiera muerto yo, ¿qué les pasa? A ese mono ni siquiera lo conocieron, y todos, papá, ¿cómo no lo conocimos? Claro que lo conocimos. Cállate los ojos. Por medio de las canciones. Es correcto. Por medio de sus letras, todo lo que nos regalaron, del All You Need Is Love, el primer programa de televisión vía satélite. Los Beatles representaron no únicamente a Inglaterra, sino a la humanidad, con el himno de todo lo que necesitas es amor, siempre hablando de amor. ¿Cómo es posible que haya sido esa tragedia? Manera. Y no te voy a mentir. Sí, horrible. Hasta el día de hoy llega cada 8 de diciembre y no puedo evitar sentir otra vez mis lágrimas salir por... Bueno, el recuerdo, el dolor todavía, la incomprensión de cómo es posible que los buenos... Bueno, sí, señor, entiendo que te quieres llevar a los buenos, pero ¿con qué nos dejas? Exacto, así como que 50-50. Claro. En fin, y ese fue el momento. Entonces yo iba a cumplir 15 años. En ese entonces estaba por cumplir 15 años. Y también desde los 5 años que tenía, fui monaguillo
en un templo católico. Y desde ahí hasta 1985 aproximadamente también estuve como monaguillo en varios templos a donde nos íbamos cambiando de ciudad. Y soy católico, siempre he estado cerca de la iglesia o puedo jactarme de ello y sobre todo más, siempre he estado cerca de Dios, de Jesús. Es mi creencia. Así es. Y respeto mucho a aquellos que no lo hacen y de igual forma pido pues el respeto. Es correcto. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en aquellos entonces también una de mis ilusiones era, pues, ¿por qué no aspirar también al sacerdocio? Había crecido, me había gustado mucho la vida en los templos, los rezos y sobre todo sentir esa conexión con Dios. Y en ese momento, 15 años, cuando apenas estás diciendo, a ver, ¿qué quiero ser? Quiero ser geólogo, no arquitecto, no licenciado. Yo había dicho, Señor, tengo 2 opciones. Quisiera ser un apóstol tuyo, pero más en serio, porque de hecho continúo siendo un apóstol. Claro. Pero a tu servicio directamente en sacerdocio. O sabes que también me gusta mucho el rock and roll, Señor. Quiero ser apóstol del rock. Exacto, o sea, por favor, tú llévame a donde más pueda servir a mis prójimos. Claro. Y pues heme aquí. Sí, me dijo, muy bien, vamos. Mira, tú te me vas para acá. Y aquí estoy y no importa, o sea, cabello largo. Continúo también dando ese mensaje de amor, de paz. De libertad. Exacto. Y con Beatles y sobre todo esa decisión cuando sentí que el mundo había cambiado, y sí, fue un cambio, y se habían quedado ya sin la oportunidad, que todavía teníamos la esperanza de que se volvieran a reunir. ¡Oh, no! Sí. He visto a McCartney, he visto a Ringo Starr en conciertos y es como si estuvieran los Beatles, pero imagínate haber visto a John Lennon, a George Harrison o como Beatles. No, el espectáculo más grande del mundo, sin duda. Entonces dije, eso ya no va a poder ser. Yo tengo que hacer algo por ello. Debo de continuar con ese legado. Y bueno, siendo niño, dices, a donde ellos se quedaron, yo voy a dar el siguiente paso en la música. Sí. ¿No? Bueno, muy ambicioso, pero era continuar con ese legado de amor, de paz, de buena música, de cultura, de y de educación. Sí. Y pues fue cuando decidí a tomar los hábitos del rock and roll y dije, es mi forma de vida y creo que siempre lo voy a hacer y hasta el día de hoy, sí. Hubo una etapa en que estabas... Bueno, entraste o formaste grupos, comenzaste a este tipo, y yo lo comentaba hace rato, como un tipo de emprendimiento, pero no sabes qué era emprendimiento. A lo mejor buscabas tu pasión, buscabas unirte con gente que tuviera tus gustos, tu pasión, para poder expresarlo y saber expresarlo bien, porque no es nada más tocar por tocar. Exacto. Empezaste con los concursos, empezaste a escalar, a moverte. Hay muchas historias aquí en Morelia. ¿Qué sucedió en breve? ¿Qué? Pues sí fue eso, obvio. Mira, en un principio yo no lo veía así como voy a ganar dinero y así de aquí. No, al contrario, yo lo único que quería era que me escucharan, que la gente me viera, que aplaudiera. Y no directamente a mí, sino a lo que tocaba, que eran canciones de los Beatles. Exacto. Continuar con ese mensaje. Y obvio, empecé desde la secundaria, formé mi primer grupo. Posteriormente con mis hermanos también nos unimos y empezamos a tener algunas presentaciones en alguna fiesta parroquial, en alguna fiesta familiar, nunca en un plan. O sea, ¿tocabas de Beatles en la parroquia, dentro de la parroquia? Sí, o sea, en las kermeses. Sí, no digo que esté peleado, sino para muchas personas en ese tiempo
mentalmente sí estaba peleado esos dos temas, el rock con el rock. Sí, y es curioso. Mira, siempre he dicho, cuando llegan los Beatles y también el rock and roll, fue un parteaguas dentro de la sociedad. Uh-huh. Los padres no aceptaban esta nueva música y era una disolución familiar. Okay. Y eso fue, no sé, por lo menos en México. Recuerdo que mi madre decía, es que desde que llegaron los Beatles, todo cambió. Los jóvenes eran atentos, los jóvenes eran obedientes. Pero cuando llegaron los Beatles dijeron libertad, ya basta, voy a ser yo. Quiero dejarme crecer el cabello, ¿por qué no lo puedo tener largo? Sí. Desde que llegaron los Beatles, la juventud cambió. Y es curioso, ahora ya en este año 24 del siglo XXI, después de Cristo, el rock and roll y sobre todo los Beatles es la unión familiar. ¿Por qué? Porque está el abuelo que se acuerda, sí, el papá que trae la onda del rock and roll, los hijos y toda la familia se une en torno a los Beatles. O sea, es curioso. Sí. Lo que en un momento fue una división, ahora es la unión familiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo disfruta ahora. Correcto. Es mágico y los Beatles así lo son, siempre lo fueron. Entonces, participaste a algunas presentaciones dentro y fuera de la iglesia de alguna manera, con la misma música, el mismo entusiasmo, la misma pasión y amor que estás mostrando ahorita. Exacto. Y eso te llevó entonces a seguir más agrupaciones o a seguir formando o creciendo ese gran mundo que tenías, que te explotaba. Exacto. Y sobre todo fue porque yo decidí finalmente dedicarme a esto. En mi casa me dijeron, Joaquín, estamos viviendo en México, o sea, no hay mucho mercado para el rock and roll. Y yo dije, claro que lo hay. O sea, si llegaron los Beatles, ¿por qué no pueden salir otros Beatles? O sea, si aquí los aceptaron, ¿por qué no de aquí puede salir otros? Y puedo ser yo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me apasiona. Y aparte porque sé que soy bueno. Claro, soy bueno y quiero hacerlo. Exacto. Y sobre todo me siento bien. Pero te van a llamar que tienes el cabello largo y que te van a molestar en la calle. No importa, les callo la boca. No hay problema. Así soy, así quiero ser. Y bueno, comenzaron a respetarme mis padres cuando dijeron, ok, puede ser la fiebre del rock and roll, así como todos mis hermanos la tuvieron en su momento. Y obvio, ya crecieron. Se le va a pagar en algún Exacto. momento. Entonces dijeron, bueno, sí, déjalo que lo haga. Pues sí, es normal. Pero sí, oye, ya, como que ya se te pasó el tiempo. Sí. Y yo, al contrario, me iba afianzando más, entrando, como dices, a concursos, buscando oportunidades en bares, en festivales, ir a las delegaciones allá en Ciudad de México, en los movimientos juveniles, no sé, convocatorias que tenían para fiestas patrias. Yo no perdía tiempo para buscar un foro a donde poder llevar el rock and roll. Te colabas donde hubiera un hueco. Exacto. Donde entre el rock, ahí estoy yo. Ahí fue. Y poco a poco me fui decantando, sobre todo ya más profesional, para entonces sí, de repente, pues ya dejé de ser un jovenzuelo y sabía que pues ya no podía seguir viviendo de mi familia. ¿Y cuál era la única forma? Pues vivir de la música. Entonces ya comencé a tomarlo un poco más en serio. Comencé a armarme de mejor equipo, de buscar mejores músicos, más profesionales, más comprometidos, que también es algo muy difícil de encontrar. Mucha gente está por placer porque sinceramente ven que creen que no te puede llevar la música a ningún lado, sino únicamente un rato de fiesta, entre los amigos, te haces conocido y
párale de contar, pero así como que a un futuro. Y también muchos buenos músicos no lo toman de esa forma, sino únicamente como un hobby, como una distracción. Pero sí habemos otros que para nosotros es una verdadera forma de vida. O sea, es desde que te despiertas hasta que anocheces, estás involucrado en la música. Claro, ¿es rock o no es nada? Exacto. Bellas Artes. ¿Llegaste en algún momento? Sí, de hecho llegué a tocar a Bellas Artes, pero nunca me abrieron la puerta, por cierto. Y por medio de, obvio, fue dentro de la escuela, en los centros de educación artística, que eran CEDART. Creo que también aquí en Morelia existe el CEDART. También fue por medio de la Escuela de Bellas Artes, a donde también estuve una pequeña temporada, porque de repente tuve la necesidad de desertar de la escuela por danza. Tengo 2 pies izquierdos. O sea, no podía. Y aparte, soy una piedra bailando. No. O sea, no se me da lo que es baile nunca de los nunca. Cuando también era joven, varias amigas en la colonia o las hermanas de mis amigos. Oye, que si quieres ser chambelán. No quiero. No sé. Es que en serio, no sé bailar. Nunca aprendí a bailar. Y de repente era una materia que tienes que hacerlo. Y por más, y aparte, sinceramente, no me sentía muy cómodo haciendo ciertos movimientos. Respeto a toda la humanidad. Pero me sentía ridículo. O sea, yo no tengo esa gracia, esa soltura. Y no había pasión en eso. Dices, bueno, aquí no. Exacto. Y entonces era como un lastre que se me iba quedando, se me iba quedando. Y de repente dije, bueno, no voy a poder salir de esto. Entonces, pues, vámonos. Y todavía siendo joven, dices, ay, en 6 meses me recupero, revalido materias. No, aquí no ha pasado nada. Y ya continúas, ¿no? Sobre todo ello. Ese fue el acercamiento que tuve en cuanto a Bellas Artes. Fue un momento efímero, pero bueno, muy válido. Como para eso te ayudó a crear este otro camino en el que ya estás, todo te ha empujado hacia este lado. Exacto, todo se ha decantado hacia lo que es la música, concretamente, tanto en vivo o interpretándola, creándola, así como también en otro lado del micrófono, dentro de la radio y las comunicaciones, a donde tuve mi primer acercamiento a radio. Fue también allá por 1985 en el núcleo Radio 1000, en la ahora desaparecida y mítica estación Rock 101. Ahí fue donde realicé mi primer programa de radio. Se llamaba Chocolo Twist. De hecho, creo que todavía lo tengo por ahí grabado. Tengo ese primer programa en el cual yo fui invitado. Llevé mis discos de rock and roll en español, del rock clásico, de los Teen Tops, los Locos del Ritmo, Crazy Boys, porque había un programa que trataba de ese rock clásico en español. Entonces dijeron, bueno, si alguien tiene discos y quiera venir como invitado, pues márquenos. Y yo dije, a ver, hermanos, pásenme sus discos, voy a hacer un programa de radio. Ándale, pues, pero no los vayas a rayar. No. ¿Cuándo he rayado alguno? Nunca. Entonces me enamoré de la radio. Pero ya tenía como que la inquietud. Y eso fue desde 1979, cuando vi una de mis películas favoritas de terror, de John Carpenter, el director, y él mismo la escribe, la produce y la dirige, que se llama Fog, Niebla, que en el 2006, 2007 hicieron como un remake, muy malo, por cierto. No me gustó.
No, ese es The Mist. Sí, que también en español le ponen La Niebla. La Niebla, es pero correcto. no es Fog. The Fog. La Niebla. Trata sobre la maldición de unos marinos traicionados con los colonos de una nueva tierra. El aniversario, el primer centenario de la fundación de ese pueblo a la orilla del mar y una estación de radio. Ok. Para mí fue música, mar, así la playa, terror. Dije, es la conjunción perfecta. Vi la película y fue cuando dije, no manches, yo quiero hacer radio, quiero estar en una estación de radio. Sí. Pero siendo niño en 1979, lo que podía hacer era ponerme a jugar a hacer radio. Ponía una grabadora con música, como ya escuchaba radio, ponía una grabadora a grabar. Hola amigos, tengo una canción que quiero ponerles. Miau, miau, miau. Y como aquí salía la música, esto lo estaba grabando. Ponía cajas de zapatos para que no se escuchara el eco o el ruido y se escuchara como que más radio. Mi alegría. Haz de cuenta, sí, así como que mi alegría, mi estación de radio, mi alegría. Y era como jugaba a hacer mis propios programas de radio y ponía la música que a mí me gustaba y le preguntaba a mis hermanos, porque en ese entonces pues como que no había, obvio, no existía internet. Algunos libros o revistas que tenían, pues leía la historia de la música y después decía, miau, tengo que conseguir esta revista, es buena. Y de mi mesada o de los domingos o de lo que me daba en el templo ayudando ahí como monaguillo, pues juntaba mi dinero y me compraba alguna revista de rock o algunas revistas de tradiciones y leyendas de la colonia, porque me gustaba desde entonces siempre el terror. Hacía pequeñas leyendas urbanas, recuerdos, con música, no con mucha tecnología, únicamente eran 2 grabadoras. Pero empezaba a jugar a producir un programa de radio. Mi madre me decía, ¿por qué gastas tu dinero en esas cosas? Cómprate ropa. Y yo le decía, madre, algún día esto me va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas conociendo, vas aprendiendo, vas leyendo y conoces el porqué de una canción, de un disco, de un grupo. Y de hecho todavía tengo ahí en mi arcón de los recuerdos colecciones de aquellas revistas que de vez en cuando las vuelvo a sacar y las utilizo en radio. Claro, sí. De repente las llevo y digo, no, vecinos retrofans, ¿qué creen? Me encontré esta revista que data de tal año y habla de esto y aquello y aquello. Y vuelvo a retomar toda esa información que se imprimió hace 20, 30 años. Tengo algunos números de la primera edición de la Piedra Rodante, que fue ahora es la Rolling Stone, que es una porquería, ya no tiene, nada, qué coraje me da. La inauguraron los Beatles también, ¿no? Exacto, edición. El primer número fue con John Lennon. Portada. Fue portada, fue John Lennon en 1971. Por ahí tengo esa revista también, todavía rescatada, rescatada de 1971 y de repente vuelves a leer todo ello y es mágico. O sea, es como echarte un clavado en el pasado y sobre todo a mí me gusta tener la oportunidad de expresarlo en mis programas y que los nubecinos y retrofans así están ávidos de no manches, a ver, cuéntame más acerca de eso. Pues bueno, para ello tengo los programas también. Todo esto, te llevó a ir creciendo, formando grupos y si me permites, a lo mejor brincamos
Sí, Si es que hay algo que tú quieras agregar, brincamos a tus proyectos que ahora tienes. Entre ellos, musicalmente, que te lleva a la Granja Mona, que es uno de tus más grandes proyectos. ¿En qué otros proyectos estás trabajando y cuándo los comenzaste? Bueno, mira, desde que estoy tomando, o desde que tomé en serio esto de la música, comencé a pensar en, ok, yo tengo mi propia propuesta, tengo mis propias canciones, y conociendo la historia de los Beatles, ellos tocaban covers, pero también empezaban a meter sus propias canciones dentro de los shows. Y era lo que yo siempre le comenté a mis compañeros. Vamos a hacer música. Pero pues es que tenemos que sacar estas canciones. Y aparte a mí me gusta esa. Perfecto, pero vamos a tocar canciones. De repente no todos tienen la aptitud de componer. Y muchos se han sentido amenazados en... No manches, tú puedes hacer música y de repente pongo una prueba y digo, vamos a trabajar sobre ello. No, porque yo no puedo. Y así, pero pues, no te estoy diciendo, vamos a montar mi canción. Pero de repente empieza el celo de, ¿no? ¿Cómo tú puedes hacerlo y yo no? Claro, ¿cómo voy a tocar algo que tú hiciste? Exacto. Y empiezan a ponerte zancadillas dentro de el momento, hasta que ese grupo que iba creciendo se disuelve. O con uno que se salga es just like a starting over. Tienes que volver a empezar y ensayar con el nuevo elemento. Hasta que se ponga tono, equilibrio. Exacto, desde la primera canción hasta la otra. Y en ese momento, obvio, si ya te estás dedicando a la música, pues no puedes descuidar tu trabajo. Porque siempre hay otro grupo que va a cobrar menos que tú, pero la onda es, bueno, pero checa la calidad. Claro. Ellos te cobran 5 pesos, les quieres pagar, a mí me paga 100. Claro, yo sé lo que valgo y te doy calidad. Exacto. Y aquí está la gente, y aquí está mi trayectoria, ¿no? Por algo he estado vigente, y únicamente aquí en Morelia, durante 30 años, y siempre tocando Beatles. Cuando me decían, no, es que tienes que tocar ahora esto, que es la moda. No, para eso hay otros lugares, hay otros grupos. Yo soy esto y me quiero dedicar a mi proyecto. Exacto. Entonces de repente hubo muchos músicos que no les gustaba mucho mi idea, no aceptaron entrar. Pues bueno, muchísimas gracias. Claro. Otros sí entraron, pero de repente como que también conforme va pasando el tiempo, mucha gente dice, a tu edad todavía sueñas, todavía crees que vas a ser famoso. No es que sea famoso, o sea, ya lo soy. Únicamente quiero llegar a donde siempre quise llegar, que es hacer mi propia música, inspirada por mis grandes clásicos, grandes maestros. O sea, con mis influencias. Y simplemente me gusta, pues, ¿por qué no? O sea, en vez de estar ganando 100 pesos, podemos estar ganando 100 euros cada noche. O sea, ¿qué es lo que quieren? Así es. ¿Seguir ganando pesos o quieren euros? No, tú sueñas mucho. El día que el ser humano deje de soñar, ese día ya está muerto. Está seco. Entonces, así como que, bueno, ustedes no quieren. No, bueno, yo sí. Vámonos. Y pues a moverse. Encontrar los elementos necesarios. Ahora con la tecnología, vaya, que está bien adelantado, he empezado a aprender otras nuevas técnicas, otras cosas, a donde se pueden empezar a suplir muchos músicos. Así es. Y que no me gustaría porque siempre mi sueño fue estar en un grupo. Nunca me vi como un Elvis Presley o así un solista individual. No, si no era, tenemos que ser un grupo. Claro, tenemos que ser un grupo. Y la Granja Mona nació, desafortunadamente, no como cuarteto, sino como trío.
Y así empezamos a trabajar, nos acostumbramos. Hemos tratado de meter un cuarto elemento. Es más, existe por ahí también ya la leyenda de ¿quién ha sido el cuarto jamón? Sí. Wow, no, bueno, gracias, qué buena onda. Como esa leyenda del quinto Beatle. Sí. Pero aquí en Morelia dicen, no, es que yo soy el cuarto jamón. No, que yo llegué a ser antes que tú el cuarto jamón. Y así, bueno, el cuarto jamón. Bueno, que sueñen y que sigan. Y todas esas personas, obvio, formaron parte en algún momento de la Granja Mona. Y en este momento llevo con Juan Pablo Ábalos, el Todas Mías Ábalos, Sí. y Goldo, Fernando, el Ruiseñor de Querétaro, Saavedra. Sí. El Ruiseñor de Querétaro. Llevo ya 9 años con estos amigos y nos sentimos muy bien. Y obvio, como en cualquier lugar, cualquier familia, de repente hay ciertos desaguisados, pero da sabor a esto. Es normal, ¿no? O sea, no son cosas insalvables. Siempre encontramos la forma de solucionarlo y estamos trabajando bien. Pasamos juntos la pandemia, que fue algo difícil. Sobrevivimos a ello, bendito Dios, y estamos en proyectos, obvio, de seguir tocando. Nos encanta lo que hacemos. Cada una de las canciones que interpretamos es porque nos nace y nos gusta. Sí, o sea, no hay una canción que digamos, esta canción, ¿para qué la sacamos? No, si no son, oye, sí, es cierto, esa sí, es fabulosa, vamos a sacarla. Y entonces la interpretamos con gusto. No es de llegar, por ejemplo, ahorita en unos instantes más tengo que ya irme a trabajar. No es decir, voy a tocar y todavía me van a pagar y todavía me van a dar un ponche de oso. Sí. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? Y aparte vivir de noche. Y transmitir eso. Exacto. O sea, vives de noche. Porque no lo vives tú al transmitirlo, todos los demás los tienes ahí. Exacto, y la gente dice, es que no manches, ustedes se la viven de lujo y nosotros, no, pues la verdad sí. Mentiras sí, no son. Exacto, aunque también, imagínate vivir la fiesta durante 30 años. ¿Lleva 30 años la Granja Mona? Sí, 30 años. En este 2024 cumplimos 30 años. Y bueno, digo cumplimos por ahora con estos, la nueva versión jamonesca. Así es. De los originales, desafortunadamente, Miguel Enríquez, en paz descanse, fallece en el 2006. Y Enrique Abarca, el otro compañero con el que armamos la Granja Mona, se decidió ya retirarse de la música y se fue a radicar a Tijuana, Baja California. Tenemos esporádicos contactos y el único que sigue activo he sido yo. Me gustó el concepto. Terminé haciéndolo mío completamente. Claro. Y es lo que comparto con el resto de los músicos que han desfilado en la Jamona. Algunos se han quedado, algunos han sido meteóricos. Y creo que esa es la versión. Quien aportó su parte de su ciclo. Esa es la versión más longeva de la Granja Mona, más que la original. O sea, con los fundadores. Así es. Ahorita ya con ellos llevo 9 años y nos sentimos muy bien. Este es uno de tus, no sé si tú me dirás, de tus más grandes proyectos. Te hemos escuchado y te hemos visto en algunas ocasiones. De lo que yo tengo uso y conocimiento de 2 programas en la radio. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes en cada programa? Mira, en los años maravillosos también cumplí 30 años. Ok, al mismo tiempo. Exacto, en septiembre del año pasado. Los años maravillosos inician en septiembre de 1993.
Aunque yo en radio estoy en el sistema michoacano colaborando desde 1988. Okay. Pero ya así con un programa fijo y longevo, años maravillosos. Prácticamente ya voy para 31 años. Fíjate. Con los años maravillosos. Eso los fines de semana. Posteriormente entré ya, me hizo justicia la revolución. Empecé a ser pagado por el sistema, cosa que agradecí, sí. Aunque sinceramente no lo hacía con esa... Bien sí, bien sí no. Si no me Pero gracias. Pero obvio. Pero gracias. ¿Por qué? Porque también son gastos y sobre todo es inversión de discos, películas, libros, material, en fin, hasta salidas a conciertos. Todo lo que hace a este Joaquín. Todo lo exacto. Que hace Joaquín. Y lo que hace el programa. Porque, por ejemplo, en los conciertos que he tenido oportunidad de ir de Paul, de Ringo, de Motley Crue, de Rammstein, no sé, algunos otros, de Def Leppard. Sí, reciente. Voy como corresponsal de Retrovisor o de los años maravillosos. En vez de estar disfrutando el concierto, estoy haciendo anotaciones, estoy haciendo grabaciones, me estoy fijando bien. ¿Por qué? Porque debo de llevar una reseña. Entonces es como que parte de mi trabajo y de repente, ahora sí es remunerado, pues lo hago con más gusto. ¿Por qué? Porque ya tengo más oportunidad de poder asistir a estos eventos. Y no es de darme el lujo de comprar tal o cual colección, no, sino es para compartirlo por medio de mis programas, pues con todo el público también. Y es algo que también considero que es bueno. Y eso nació en el 2006, cuando ya tengo Retrovisor, que originalmente era martes, miércoles, jueves y viernes. Posteriormente, y todo esto también es por cambio de directivas. No depende tanto de ti. Exacto, no de mí. Y otra, no soy un trabajador del Estado sindicalizado, sino únicamente soy eventual. Pequeño detalle. Soy contratado. Entonces, por eso, cuando entran y no lo quiero. Oye, que ya se acabó. Pues ya ni modo. Pues sí, se acabó. ¿Cuándo dejaste de hacer o cuándo, o no sé si continúas haciendo las famosas historias de terror? Buenísimas. Porque en realidad había, y tú decías que la gente está expectativa a la historia, y así estábamos, pero eran historias que yo ya conocía a veces. A mí también en lo particular me gusta el terror. Y yo a veces escuchaba o leía a Poe, a diversos autores. Digo, está hablando de esta historia y se llama tal, o el poema tal. Pero como lo explicas, le das un trasfondo y le creas un contexto o nos haces creer que hay un contexto, que hay una historia más allá de ese pedacito de poema. Y es cuando, y dime más, yo ya sé que sigue, yo ya sé cómo va a terminar, yo ya sé que ya acabó la historia. Pero todo lo contexto que le das, obviamente le pones música, le pones todo el sabor. Y eso es lo que a mí me encantaba. Sigues haciéndolo, lo vas a hacer. ¿De qué depende? Bueno, mira, esto lo estuve haciendo mientras estuve en el sistema michoacano. Cuando me invitan a tomar unas vacaciones obligatorias, bueno, también lo acepto porque ya tenía muchos años. Entonces dije, bueno, esto puede ser refrescante, descanso, me vuelvo a llenar de energía, tengo más tiempo de investigación y continúo adelante. Y todo nació con el miércoles de misterio, que era elegir un tema, investigarlo, musicalizarlo y cerrarlo así con la cereza de la leyenda urbana nueva, que era una leyenda urbana cada semana, porque era únicamente miércoles de misterio en Retrovisor. Fueron varios años también. Produjimos cerca de 300 leyendas urbanas allí en el radio para el programa. Hacíamos especiales de Día de Noche de Muertos, a donde transmitíamos
a partir de las 2 de la mañana y hasta las 6 que entraba la transmisión con leyendas urbanas. Poníamos grabaciones porque se corren muchas leyendas en el mismo sistema michoacano, que era la casa original de Tocabén. ¿El periódico? Exacto, de La Voz de Michoacán. Y que se aparece, y que eso, y que hay un perro negro, y leyendas urbanas de los mismos trabajadores y cosas que nos han sucedido. Entonces aprovechábamos todo ello para hacerlo. Y desafortunadamente, cuando me invitan a estas vacaciones, se cierra ese ciclo. Ahora que regreso, pues la dirección no tiene como que tanta fe en la onda del terror y como que así, no, mira, queremos el rock and roll, igual probablemente más adelante, pero la gente así, no manches, ¿cuándo va a regresar? Y yo así, así es. Ahí está el buzón de quejas, manden ahí. Está llenísimo, pero claro, yo estoy en la mejor disposición. Pero ahora conociendo todo esto, como por ejemplo los podcasts, de repente digo, bueno, no es mucha o gran necesidad de que salga en radio. Si no lo quieren, hay nuevos caminos. Exacto, lo puedo hacer de esta otra forma y que se siga llamando igual, Miércoles de Misterio, el mismo formato. Y pues ahí está ahora como un podcast que lo puedan escuchar. ¿Qué te hace levantarte diario y seguir luchando como músico? Seguir luchando. Sabemos que el mercado está muy cerrado. Hay muchos músicos, hay pocos bares de rock, cada vez hay menos bares de rock. La competencia está muy complicada, muy apretado. No es, bueno, si de por sí una vida para un mexicano a lo mejor no es tan fácil sobrevivir con todo lo que está sucediendo. Claro. Yo creo que, y sin ofender, como músico también es complicado, tiene sus detalles. ¿Qué te hace? ¿De dónde sacas fuerza? ¿Cómo es que decides, vamos a seguir con esto? Porque está muy cerrado todo, sigo repitiendo porque la palabra que tengo ahí está fresca. Sí. ¿Qué te hace salir adelante? ¿Qué te hace no rendirte? Bueno, la fe, la esperanza y la creencia en que si amanezco es porque nuestro Señor tiene un plan para mí. Y quizá ese plan es lo que yo siempre le pedí, el llegar a realizarme dentro de todos mis sueños. Y obvio, mi meta siempre ha sido llegar a ser un nuevo Beatle. O sea, no formar parte de los Beatles, obvio, porque es increíble eso. Muy diferente. Pero sí llegar hasta donde ellos pudieron haber llegado. Porque de esa forma puedo dar un testimonio de que dedicándote, trabajando verdaderamente, siendo una gente de bien, puedes acceder a esto sin caer en ninguna vertiente del mal, sino únicamente teniendo fe, disciplina, mucha disciplina y queriendo hacerlo. Creo que prácticamente es eso, el saber que todavía tengo algo pendiente que hacer y sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo mejor. Va pegado hasta la siguiente pregunta de ¿qué sigue para Joaquín? ¿Qué sigue para La Granja Mona? Y yo creo que probablemente ahí está ese pendiente. ¿Qué sigue? Mira, para La Granja Mona es más, de hecho, antes de la pandemia, empezamos a trabajar sobre una miniserie que tenía que ver acerca de un grupo de rock y un grupo de vampiros aquí en Morelia. Excelente. Pero todo iba de acuerdo con canciones que tenemos nosotros. Porque de repente dices, ok, tengo mis canciones, vamos a hacer una grabación, un demo, si sale muy bien, le ponemos un poco más de producción, sacamos un disco y la consecuencia lógica es, vamos a hacer un video. Y de repente dije, ¿qué es muy trillado eso?
Mejor, ¿por qué no nos autopromocionamos nuestra música con una serie a donde nosotros mismos vamos a actuar, nosotros vamos a ser el grupo, nosotros vamos a desarrollar esa historia y todo se desarrolla con nuestra música? Entonces los videos ya no van a ser necesario mandar a hacer uno especial, sino va a ser el que grabemos para la serie. Desarrollé el programa piloto, conseguí gente, estábamos así a punto de empezar y que llega la pinta pandemia. No, Claro. Todo se vino abajo. Cuando empezamos a salir nuevamente, no que llegó otro repunte. Muchos se fueron, muchos amigos tuvieron que emigrar y se desinfló desafortunadamente ese proyecto. Pero todavía no lo he hecho en saco roto. La historia me gustó tanto que, no sé, puede cambiar ahora a un formato de animación o audio, imaginación. Hay series de podcast de terror, musicalizadas, platicadas y todo, donde no necesitas la imagen, todo está aquí y de hecho es mucho mejor la imagen que nos creamos. Claro. Entonces, no lo eches en saco roto, probablemente en formato podcast pudiese salir algo muy bueno para distribuir digitalmente. Y aparte, pues es la música y sobre todo son las canciones. Así es, para ir cerrando con broche de oro. Y pues bueno, Joaquín, nada más rápido un par de preguntas. Claro. Mucha gente que nos está escuchando o nos va a estar viendo, también hay jóvenes, hay emprendedores, de alguna manera yo lo sigo viendo. No sé si es como una necesidad de emprender o como una necesidad de alcanzar los sueños, lo que estás haciendo. Obviamente yo sé que probablemente la segunda ya lo hiciste y vas más allá. ¿Qué libros puedes recomendar a las personas que quieren seguir luchando, ya sea con emprendimiento o su misma vida, que dicen, ya me caí, ya me vencí con esto, quiero seguir más adelante, quiero levantarme? No tengo esa fuerza que nos estás comentando, tanto interna como externa, como celestial o espiritual. Muchos no la tenemos. Muchos nos caemos por algo más sencillo. ¿Qué libro nos puedes recomendar y yo consejo para expresarle, transmitirle a los jóvenes? Bueno, en cuanto a ello, así como que el vendedor, el ojo malandrino, no compren eso, no, loco, no hagan eso. Pero mira, algo motivacional para mí, bueno, siempre ha sido uno de mis grandes motores para la creación tanto de la música en una parte como de mis programas de radio, ha sido la literatura de terror. Okay. Sí pudiera decirles a algunos gente interesada en que se sienten desarmados por tal o cual cosa. Nada, es que sí está un poco choncho el libro de It de Stephen King, porque narra la vida de 5 jovenzuelos hasta que llegan a la adultez y siguen luchando contra el mismo demonio, pero siguen adelante. Únicamente uno de ellos no aguanta la presión, que es Stanley, desafortunadamente, pero el resto sigue adelante y son triunfadores. ¿Por qué? Porque nunca dejan de creer en sus sueños y nunca dejan de creer en ellos, en lo que quieren hacer. Porque incluso como equipo. Así es. ¿Por qué? Porque la fuerza radica en ellos. Y al final de cuentas, eso es uno de los mensajes que manda Stephen King. La unión hace la fuerza, en verdad. Y luchas contra lo que quieras, pero unidos. Y unidos salen adelante. Sí, decimos que si vas solo, a lo mejor llegas rápido, pero si vas juntos, llegas más lejos. Exactamente. Y bueno, una pregunta yo creo que básica ya para ir cerrando. Conocemos a muy, muy, muy grandes rasgos parte de la historia de la familia Pardavé. Oh, miau. Ok.
Bueno, igual si tú nos pudieras comentar un poco cuáles son los detrás de, yo entiendo que en la época de oro del cine mexicano, por ahí tuviste un familiar. Sí. ¿Es correcto? Así es, don Susanito Peñafiel y Somellera, dentro de uno de sus grandes papeles. Así es. El casto don Susano, Joaquín Pardavé Arce, mi tío abuelo, hermano de mi abuelo, que también fue actor, José Pardavé Arce. Aunque mi abuelo se decantó finalmente más por el teatro. Joaquín sí, bueno, todo el mundo ha visto una película de Joaquín Pardavé Arce y sobre todo la leyenda urbana de que fue enterrado vivo, que le dio un ataque de catalepsia. Así y que mi abuelo lo desenterró y estaba rasgado y morado. Yeah. ¿Y fue leyenda? Es una leyenda urbana. Es una leyenda totalmente. Es una leyenda urbana, desafortunadamente. Claro, para la familia. Porque, exacto. Es únicamente, no sé, he platicado de repente con algunas hermanas de mi papá todavía, con vida. Obvio, por medio de Ouija. Oh, tía, dime se que acabó el podcast, señores. No, a donde les pregunto qué es lo que sucedió. Únicamente a alguien, un reportero, se le ocurrió decir que había sido enterrado vivo. Sí, que lo habían enterrado vivo, porque veían, obvio, mi abuelo iba prácticamente diario por el dolor a regar sus flores, a arreglarle la tierra, en lo que se empezaba a hacer la lápida. Y supuestamente por eso de repente llegó un reportero y vio que estaban como que removiendo la tierra a donde recientemente había sido enterrado Joaquín. Y salió eso. Desafortunadamente, el autor de esta nota se perdió en la historia. Quedó como leyenda urbana. Y quedó desde entonces como leyenda urbana. Yo recuerdo desde que iba en primaria, mi madre me decía, mira, te van a preguntar si eres familiar de Joaquín Pardavé. Y yo decía, sí. El tío. Exactamente. Tú dices que sí, porque es tu tío. Muy bien, tu tío abuelo, hermano de tu abuelo. Sí. Y te van a preguntar si es verdad que lo enterraron vivo. Tú vas a decir que no. Yo me quedé, que lo enterraron vivo. Que no, te estoy diciendo que no. Lo enterraron vivo. ¡Oh, miau! ¡No manches! ¡Qué grueso! Y desde entonces así como que me llamó muchísimo la atención la literatura de terror. Ya, ok. Exacto, desde Howard Philip Lovecraft o el clásico de Drácula, de Bram Stoker, anteriores, Mary Shelley con el moderno Prometeo, todos, Le Fanu con las primeras leyendas de los vampiros, siempre fue algo genial y de repente es tenerlo en la familia. Un tío que fue enterrado vivo así, no manches, sí. Y todavía haber conocido la tumba porque está en el Panteón Jardín, en el lote de actores de la ANDA, todavía continúa porque esa perpetuidad. Ahí está todavía la tumba, tanto de mi abuelo como la de Joaquín Pardavé. Y así, no manches, aquí sucedió todo eso. Y de repente es impactante ver tu nombre prácticamente en una lápida. Claro. ¡Oh, no manches! Sí. Desafortunadamente, yo no tuve la fortuna de conocer a mi tío. Él se fue 10 años antes de que yo naciera, que yo llegara. Pero todo ese bagaje también cultural y también la responsabilidad, porque muchos me han comentado, pues para ti es muy fácil, eres Pardavé, claro, tienes las puertas abiertas. Tienes herencia, ¿no? Exacto, y así como que no, al contrario, es todo lo contrario. Alguna gente que esté en el medio dice, eres Pardavé, pues a ver, demuestra que eres tan bueno como él. Ok, entonces, pues bueno, nunca he intentado entrar en la onda de la actuación. El cine, aunque tuve algunos roces con algunos laboratorios de teatro,
Pero no me decanté más sobre la música, la escritura, porque aparte de eso también tengo por ahí varias novelas de terror y ciencia ficción, ese tipo de ondas. Y obvio con la producción de las leyendas urbanas. Así es. Todo ello. Pues ni cine, ni baile, exacto. Ni actuación, ni música 100% rock. Sí, exacto. Como que soy de otra parte del arte. Si llega el momento de actuar, pues sí, soy un payaso, entonces lo voy a hacer muy bien. Pena no me va a dar. Ya exacto. Con eso. Joaquín, ya para cerrar, perdón, te interrumpí. No. Igual yo creo que hay mucho tema, muchísimo, de verdad, antes de, y te comentaba, platicé con algunas amistades, algunos que te conocen, algunos que te conocen directamente, otros indirectamente porque no los conoces, y tengo preguntas. Oh, miau. Tengo preguntas sobre ti, sobre La Granja Mona, sobre parte del programa. ¿Qué pasó en ese break? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó después de muchas otras circunstancias? ¿Qué pasó después de Bellas Artes, que hubo un concurso, que esto, que el otro? Muchas cositas. Y yo creo que daría pie para de ser posible, un segundo episodio. Claro, ¿cómo no? Sí, para mí un verdadero gusto y placer. Excelente. Y cerrar con una última pregunta. Igual lo que te nazca, y independientemente de cuál sea la respuesta, si te dijeran que el mundo se va a acabar en 24 horas y alguien te lo dijo y solamente tú lo sabes, obviamente. Y si tú te pones a divulgarlo, pues te van a tildar de loco. Con su letrero, ¿no? 24 horas, con la campana, ¿no? Como los Simpsons. Sí, cree en el evangelio. Exacto, así. Pero obviamente tú sabiendo que te van a tildar de loco, ¿qué vas a hacer en esas 24 horas? ¿Qué harías? Entre tus pendientes o cosas que quieres hacer. 24 horas. Bueno, para empezar, yo me iría a Mérida. Si se acaba el mundo, yo me voy a Mérida. En un par de horas llegamos. Y ya, que se acabe el mundo. Sí. Bueno, es parte de una película de Tintán que le dicen, oye, cuando llegan unos marcianos y están a punto de acabar con el mundo, le preguntan, ¿y tú qué vas a hacer cuando lleguen los marcianos? Y él dice, yo me voy a Mérida. Pues no sé ustedes, yo me voy a Mérida, que se acabe el mundo. Pues mira, lo que yo haría sería continuar con mi labor hasta el último momento. Obvio, le comentaría a mis más allegados, acabo de recibir una información especial y eso es lo que va a suceder. Es más, no sé si se acuerden, el 22 de diciembre del 2012, que se iba a acabar el mundo. Yo estaba tocando en ese entonces por la subida de Santa María en un lugar que ya no existe. Bueno, creo que ahora es de comida japonesa. Por ahí estaba. Y lo único que me pregunté fue, bueno, pero se supone que hoy se acaba el mundo. Pero, ¿en qué horario? ¿A qué hora va a empezar? ¿Y en qué parte del mundo? Pues no digo ¿dónde empieza? ¿Va a ser parejo? Exacto. ¿Con quién empieza? ¿Con los malos? ¿Con los buenos? Exacto. Usos horarios, por favor. ¿A qué hora? Sí. Pero salí como que a recibir el fin del mundo a las escalinatas de Santa María, viendo a Morelia así. A ver, ¿cómo se va a acabar? ¿Va a caer un meteoro? ¿O se va a abrir la tierra? ¿O va a llover fuego? Y así como que con ansias de... Bueno, está bien. Y aparte como que como estamos dejando el mundo y apenas estamos viendo la punta del iceberg, esto que estamos viviendo, estos calores tan extremos, no es una casualidad, no es porque, es normal, es la naturaleza, no, esa es la huella humana, ese es el calentamiento global, apenas. Y eso que todavía no pasamos el 1.5 grados. Incremento de calor. Imagínate cómo va a estar. No quisiera estar ya para esos entonces. Es demasiado. No. Claro. Pero creo que seguiría haciendo mi labor hasta el último momento. Porque entonces no han llegado esas últimas 24 horas para Joaquín. No, todavía no llegan. Y continuaremos, sí, siempre. Hasta el último suspiro estaré entonando una canción de los Beatles. Claro. Primeramente Dios. Sí.
Y pues bueno, con esto terminamos, Joaquín. Gracias. La primera parte, Shine on your crazy diamond, vívelo, así como lo estás haciendo, lo estás contagiando bastante. Y pues que viva el rock and roll. All right, brothers and sisters, give peace a chance. Shalom, Israel. Soy Josué Magaña, esto es El Cubo.